de sus argumentos en referencia a la realidad política nacional, y también más adelante vamos a estar hablando de la realidad local en el municipio que le compete en el estado Miranda. Bienvenido, alcalde. Muchas gracias, Rosa, por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros. Vamos a hablar de una vez por el tema de las primarias de la oposición. Muchos partidos están hablando de que es necesario elegir su candidato por consenso, otros hablan de primarias con doble vuelta. Lo cierto es que ya en algunas encuestas, como veíamos en la de Datincorp, por ejemplo, dos líderes de Fuerza Vecinal, como Gustavo Duque y como David Uzcategui, ya figuran en esa lista. Digamos, los porcentajes no son muy grandes porque, bueno, hay una cantidad grande de candidatos de la oposición. Su posición respecto a este tema de las primarias y cómo se está organizando Fuerza Vecinal. Aquí tenemos la gráfica que le comentaba de Polianalítica, por ejemplo, líderes como Manuel Rosales, que es el gobernador actual en el Zulia, María Corina Machado, Enrique Capriles, Henry Falcón, David Uzcategui está allí ya en un lugar de esta tabla, y también Gustavo Duque. Son muchos rostros de la oposición venezolana, quienes incluso en algunas oportunidades no han optado por la vía electoral, y otros partidos, como ustedes, que son un partido nuevo, recién tuvieron un aniversario, uno de sus aniversarios, y han tomado, digamos, un importante papel en la política nacional, por ejemplo, con el tema de algunas alcaldías, y también tienen gobernaciones. Bueno, primero que todo celebrar que Fuerza Vecinal, que apenas cumplió hace una semana el primer año, tenga ya candidatos que estén sonando en las encuestas nacionales. Eso habla de que la política que ha aplicado Fuerza Vecinal ha ido calando en el pueblo venezolano. Ahora, más allá de lo que veamos en candidatos, que todos tienen el derecho de participar, yo creo que lo más importante, Rosa, es el compromiso de tener un solo candidato al final de todo este proceso, bien sea, indudablemente la posición de Fuerza Vecinal es nuestra bandera es las primarias. Sin embargo, nosotros sabemos que no es el único, porque a veces también existen los consensos. Bueno, Fuerza Vecinal ha insistido mucho porque nosotros consideramos que son el método más sano las primarias. De hecho, si nosotros hubiésemos aplicado o respetado los acuerdos para lo que fue el 21 de noviembre, la oposición hubiese tenido muchos más alcaldías y gobernaciones. Ahora, digamos, yo pienso que llover sobre lo mojado no es lo mejor. Okay. Lo importante es aprender de las victorias del pasado y de los errores del pasado. ¿A qué me refiero? El pleno compromiso de que tengamos un solo candidato o hacer su mayor esfuerzo, y que apenas esa persona que es producto de la decisión de los venezolanos, lo apoyemos con todo, porque queda demostrado que cuando la oposición o la alternativa democrática, como lo quieran llamar, cuando está unida, no solamente que gana, sino que arrasa. Y cuando vamos desunidos, esas son hemos tenido grandes derrotas. Creo, sí. Recientemente tuvimos una muy buena demostración de lo que es ceder a los intereses particulares partidistas, que fue la elección del estado de Barinas, donde sí, no se ganó, se arrasó. Y esa lección creo que hay que valorizarla y traerla a futuro. Hay que buscar el entendimiento, para nadie es un secreto que Venezuela ha sido un país muy polarizado, claro, políticamente. Particularmente pienso que eso es una de las cosas que nosotros debemos trabajar, que somos un solo país, indudablemente respetando todas las visiones. Pero volviendo al caso, en lo que es de este proceso electoral, que los venezolanos sepan que hay el pleno compromiso de nuestra parte, no solamente a medirnos con el método que sea, que para Fuerza Vecinal son las primarias, que proponemos que no sean solamente para este proceso, sino también para los alcaldes, gobernadores, claro, porque es la manera de garantizar el éxito. Ahora bien, usted lo que menciona es muy sensato, aprender de los errores, pero lo vimos en las elecciones de gobernación, que costó muchísimo lograr una unión, por ejemplo, para la gobernación de Miranda. Está bien lo que menciona, no llover sobre mojado, o ya conocemos lo que ocurrió, pero no es primera vez que esto ocurre, el tema de la unión, de la unidad de la oposición, y dentro de la oposición, pues hay quienes opinan que hacer unas primarias generaría muchas más disputas internas dentro de los diferentes partidos, y que lo ideal sería convocar a un gran consenso. Ahora, desde la posición de ustedes, que es la realización de las primarias, digamos,
¿qué sería ese factor determinante para que puedan realizarse sin caer en estos errores de la guerra o de las guerrillas, las luchas dentro de los diferentes partidos de la oposición, que incluso ustedes mismos han mencionado que en los últimos días han sufrido ataques a este partido, Fuerza Vecinal? Bueno, varias cosas. Uno es que Fuerza Vecinal, que a pesar que tiene un año, ha calado mucho en el país y empieza a tener, digamos, poder político, y eso es poder de convencimiento y de influencia en los venezolanos. Créanme que el que quiera ponerse a venir a embochinchar este proceso, bien sea desde la retórica de los insultos, aplicando campañas que no estén a la altura de lo que esperan los venezolanos, porque lo que esperan los venezolanos simplemente es alguien que sea factor determinante de transformación. Cuando uno ve las encuestas y te das cuenta que el 80% no está de acuerdo con lo que pasa, no se siente cómodo, que hay un sentimiento de frustración y que esa gran masa lo que piden es, más allá de que sea político, el color que usted quiera, es una persona que venga a transformar este país, para transformarlo en un país de progreso, de igualdad, de equidad. Nosotros dentro del partido político tenemos la responsabilidad de no permitir que ese proceso que está de cara, que va a ser, uno puede hablar de un año, pero eso pasa muy rápido, de hacer toda la influencia política de esto es un proceso de altura, que aquí nosotros no podemos seguir cometiendo errores, y de encaminar esto porque el que quiera colocarse del lado del saboteo, de venir a ensuciar este proceso, los venezolanos mismos lo van a desechar. O sea, creo que hay una gran madurez del pueblo venezolano de saber olerse también estas personas que tienen otros intereses que simplemente que el país no cambie. Porque, Rosa, aquí hay gente que está muy cómoda, digamos, con el status quo, que nadie cambie. Hay sectores de la oposición que no realizaron su participación en elecciones pasadas, por ejemplo, en la de los alcaldes participó un número mayor, pero por ejemplo para las legislativas la gran mayoría decidió no participar. Después participan en las de gobernadores, entonces bueno, hay siempre esas preguntas por parte de la población venezolana, bueno, ¿hacia dónde vamos con la oposición? ¿Voto o no voto? Eso lo preguntaban muchas personas para las últimas elecciones, ¿no? Tenían dudas, en las parlamentarias todo el mundo decía no hay que votar dentro de la oposición, para la de gobernadores empezaron como a reflexionar porque veían nuevos rostros participando y se preguntaban, bueno, entonces la vía es la electoral. Hoy no queda dudas para la gran mayoría de la población, como hemos visto, que esa es la vía, la electoral. Pero ese tema de la unidad sigue siendo pues la piedra de traba de la oposición, ¿no? Sí, y yo creo que también nosotros tenemos que ser bien transparentes con el pueblo. Nosotros sabemos que en general, y vamos a ponernos todos de ese lado, porque creo que el proceso de unificación parte cuando ya tú no empiezas a echar la culpa a los demás, sino que te englobas dentro de un mismo grupo. Lamentablemente nosotros no hemos podido estar a la altura de los momentos que nos exigen los venezolanos, pero hemos aprendido, o sea, tenemos conocimiento, hemos visto esas valiosas lecciones de unidad y de desunión. Y yo siento que, por ejemplo, Fuerza Vecinal tiene mucho que dar en ese tema, y que el pleno compromiso, Rosa, de que nosotros vamos a dar nuestro mayor esfuerzo para unificar. Y ojo, y esto trasciende no solamente a los partidos políticos. Hay un tema que yo lo he hablado y yo lo digo porque creo que al final lo importante es cuando uno va a su casa poder dormir tranquilo. El país no puede estar tan polarizado políticamente. Tenemos que respetarnos. El venezolano tiene que ser un solo país otra vez, entendiendo y respetando que cada quien tenga su versión política. Y que los tiempos han cambiado, vemos una dinámica mundial, lo veíamos en el primer corte, donde bueno, se vienen realizando diferentes consensos, diálogos, encuentros, incluso entre el Ejecutivo Nacional con Estados Unidos, por ejemplo, y todo esto pues también genera cambios en la política interna. Nosotros nos vamos a ir a una pausa, al regreso vamos a estar hablando también sobre esas conversaciones y encuentros, si se están dando diálogos dentro de distintos partidos políticos de la oposición de cara a ese proceso de primarias. Nosotros nos vamos a una pausa, también estamos por acá recibiendo el alivio de las sanciones a Venezuela pueda permitir una apertura económica, pueda permitir que el país se recupere, y que de hecho ya en muchos sectores pues se dice que Venezuela se arregló,
Hay quienes dicen que estamos en un camino, otros dicen que se trata pues de un espejismo o que es el caso de burbujas económicas, como por ejemplo en el caso del municipio Baruta, Las Mercedes, hemos visto pues infinidad de locales comerciales nuevos, bueno, para el estrato de la población A+, B. ¿Cómo se encuentra esa dinámica desde su visión, por ejemplo, en el caso del municipio Baruta? ¿Cuáles son las expectativas que tienen y también ese desarrollo económico que se ha venido dando a través de acuerdos? Bueno, con toda responsabilidad, quiero responder que Venezuela no se ha arreglado. Sin embargo, eso no significa que el país esté condenado. Venezuela tiene todas las condiciones y los venezolanos para sacar este país no solamente hacia adelante, sino ser un país de primer mundo. Esa expresión que es producto de las redes sociales, donde se utilizó en algunas cosas para confrontar ciertas cosas que se ven en la ciudad, específicamente en Las Mercedes, bueno, donde indudablemente es una burbuja económica que yo celebro que pase en mi municipio, porque creo que las personas que invierten en el municipio de Baruta están conscientes de que hay seguridad jurídica, que tiene un municipio que los respalda. Ahora, preguntarle a una persona de cualquier parte de este país, si Venezuela se arregló, te va a decir que no, se puede hasta sentir ofendido de lo que tú le estás diciendo. Ahora, ¿qué creo que es lo importante? Que los venezolanos no pierdan la esperanza. Sí hay que celebrar que el venezolano tenga una esperanza de que va a ir mejorando poco a poco su calidad de vida, y eso va muy unida con la parte económica. El país necesita, en esos acuerdos que se están haciendo, producto del diálogo, consenso, entre varios factores, porque no estamos hablando nada más con lo interno, sino también está lo externo, que exista todas las garantías necesarias, porque los países para poderse desarrollar necesitan la inversión privada, interna, externa, para poder obtener grandes capitales, grandes cantidades de recursos para poder solucionar los problemas. Por ejemplo, el tema de la electricidad, claro, que no es solamente el que la atañe, que la gente le quiten, o hay zonas donde el tema del agua, sino que para el país pueda producir necesita grandes cantidades de electricidad. Eso solamente se puede hacer con inversión privada, bien sea interna o bien sea del extranjero. El tema del agua para los procesos productivos y también lo que es la calidad de vida. Recuérdense que el tema del agua es un derecho fundamental. Es el primer problema que tienen los baruteños cuando uno le hace una pregunta de la lista de sus problemas, sale la falta del agua. En las zonas o populares, que no se cumplan ni siquiera los ¿no? ciclos. Claro. Entonces, estos problemas hay que atenderlos y yo espero que con toda esta dinámica y la celebro, que se pueda un proceso de empezar inversión para poder solucionar estos grandes problemas que atañen al país, como también la educación que necesita y la salud, grandes cantidades de inversión para poder atender a nuestro pueblo. Bien, por acá hay algunas preguntas que nos vienen llegando por parte de nuestra audiencia. Vamos a empezar a leer algunas de ellas porque, bueno, el tiempo acá se nos va muy rápido. Por ejemplo, Jonah Falcón le dice: alcalde, por favor, hable de la corrupción. Hoy más que nunca es un tema que se encuentra en el tapete. Su opinión referente a las investigaciones, por ejemplo, también el caso Monómeros, que está muy en la palestra. Una de las cosas que necesita el país, a priori, es volver a que las instituciones tengan credibilidad. Ahora, eso es un proceso que depende no solamente de un grupo. Por eso es que para poder transformar esa realidad se necesitan grandes acuerdos, que es un poco lo que yo veo que está pasando no solamente en México, también hay negociaciones aquí en lo interno, sí, porque los países donde la gente no cree en sus instituciones pasan ese tipo de cosas. Venezuela, antes el tema de la corrupción era muy sensible, pero cuando hay demasiada impunidad, la gente empieza como acostumbrarse se cansa de quejarse y hasta perder la fe de que eso pueda cambiar. Yo creo que una de las cosas incluso por eso ha crecido la apatía hacia los políticos, la apatía y la antipolítica. Una de las cosas que necesita el país es que la gente vuelva y es un trabajo, por eso digo, no es solamente de un grupo, eso necesita la participación de mucha gente para que la gente pueda volverse a sentir identificada en sus instituciones y que se vuelva a castigar y que baje la impunidad y que eso traiga
ese tema tan terrible que es el tema de la corrupción. Ahora, por ejemplo, partidos como Fuerza Vecinal han tenido encuentros quizá con otros movimientos políticos, como por ejemplo la Casa del Lápiz, de Unión y Progreso, es decir, otros partidos que también se pueden catalogar como nuevos movimientos que han venido a mostrar que están fuera de la polarización y que traen propuestas en materia educativa, de salud. Ya para cerrar, alcalde. Bueno, Fuerza Vecinal se ha reunido no solamente con los factores clásicos, sino también algunos nuevos. Entendemos que nosotros no nacimos para dividir más, totalmente contrario. Fuerza Vecinal nace con una profunda vocación de unión de los venezolanos y entiende la coyuntura política que está el país y que debemos estar a la altura de lo que nos están exigiendo los venezolanos. Yo no digo que, esto no estoy diciendo que nos vamos a discutir, no, pero los espacios de discusión se tienen que dar en sus espacios y un poco mantener lo que llamo la incontinencia verbal. Es decir, evitar los también sucios se las lavan en etiquetas casa, y los calificativos y y los usar más adjetivos argumentos calificativos y debate. deben bajarle. Y porque muy eso ha unido sido a lo que parte estamos abriendo, de la Rosa. política. Y mira el ejemplo de Colombia, por ejemplo. Viene un proceso de primaria, las campañas tienen que ser de altura. Y el que se ponga en una nota discordante, que no acepte eso, el pueblo ya sabe lo que tiene que hacer, desecharlo, porque a esa persona no le interesa el cambio, a esa persona lo que interesa es dividir. Bueno, muchas gracias, alcalde, Gracias, por Rosa. estar con nosotros. El tiempo ya lamentablemente se nos acabó. Eran las palabras del alcalde de Baruta, Darwin González, dirigente de Fuerza Vecinal, en favor de la unidad, de los no calificativos y demás argumentos de alimentar el debate nacional. Nosotros nos vamos a una pausa, agradecemos la participación del alcalde en Argumentos. Al regreso, muchas más entrevistas aquí en nuestra edición de Argumentos.